William Camarón Cepeda quiere una pelea con Emanuel Navarrete y, luego de la última actuación del vaquero, se vería con opciones de ganar. El Camarón Cepeda busca un título en las 135 libras, una división en la que el vaquero probó suerte, sin éxito, y William considera que tendría posibilidades de vencerlo. Es un peleador difícil, es incómodo, pero yo estoy más acostumbrado a esta categoría, 135 libras, ambos hemos vencido a buenos rivales y decir un resultado sería especular, pero creo que ya estando arriba del ring se puede dar un resultado positivo para mí. Siempre he admirado a Emanuel, pero lo he visto más limitado en las 130 o 135 libras. La verdad, yo soy un fan del vaquero porque venía haciendo cosas impresionantes desde las 122 libras, después subió a las 126 y después ya se le complicó más, porque obviamente el peso, ya no son los mismos rivales de antes, lo vi un poquito más limitado en las 135. Para el Camarón Cepeda, subir de división no es algo que se deba hacer de un momento a otro, hay que llevar un proceso, pues muchas cosas cambian y el tricampeón mundial ya lo experimentó. Ya cambian los golpes, él estaba acostumbrado a una cierta pegada, a cierto ritmo de pelea en esas categorías y luego enfrentó a un boxeador fuerte como el ucraniano. Es un boxeador fuerte, entonces tiene que hacer ajustes él en lo personal, en lo boxístico, porque no nada más es brincar a tal categoría y luego otra, tiene que hacer ajustes poco a poco. Creo que tiene que trabajar algunas cosas en alimentación, desde su forma de boxear porque ya somos rivales diferentes en las 135. Ya en las 130 se le empezó a ver un poquito mermado, con Oscar Valdez que es un peleador fuerte si lo movía y todo. Pero creo como todo boxeador después de una derrota siempre vienen cosas que cambiar, cosas que añadir y ahorita él se va a ir dando cuenta de qué es lo que tiene que hacer de cambios. William Cepeda también habló sobre Pitbull Cruz. Aseguró que, pese a ser un boxeador limitado en aspectos técnicos, Cruz aprovecha sus herramientas y considera que es un respetable campeón del mundo. Pese a las críticas que gente del boxeo ha expresado al Pitbull, en cuestiones defensivas, el campeón superligero de la AMA ha demostrado mucha mejoría y lo demostró con su título, algo que reconoce el Camarón, pero también piensa que le falta pulir su boxeo. El estilo agresivo del Pitbull lo tiene ahora como uno de los campeones mundiales más destacados de México, con una fuerte pegada, y eso es algo que admira William Cepeda. Ese golpeo que tiene, constantes volados, todo lo ha ido aprovechando y eso es lo que le ha funcionado. Porque tiene una pegada fuerte, aprovechado lo que tiene, ha trabajado, llegó su campeonato con lo que tiene y es de admirar. Cepeda sabe que una pelea con el Pitbull es posible, pues Isaac es campeón en 140 libras y dispuesto a bajar a 135 en cualquier oportunidad. William es retador al título ligero de la FIB, pero también con un inminente ascenso a los superligeros. Tener una pelea con él sería de estrategia, de inteligencia porque ponerse a intercambiar con él golpes de fuerza, es su fuerte, cada boxeador debe aprovechar su fuerte, uno debe salir a aprovechar sus beneficios. Cepeda tiene ya un importante compromiso el 6 de julio en Toyota Arena de Ontario, California. William, de 27 años y 1.75 metros, entrenado por Brandon Ajar, tiene marca profesional invicto, con 30 victorias, ganando 26 por nocaut, mientras que Giovanni Cabrera, de 29 años y 1.75 metros, suma 22 triunfos en 23 combates, ganando 7 por nocaut, con una derrota, ante Pitbull Cruz, y es entrenado por el histórico Freddie Roach. Antes de pensar en enfrentar a grandes campeones debe vencer a Giovanni, un peleador muy aguerrido y complicado. En una posible pelea entre mexicanos, ¿cuál les gustaría más? ¿William contra Vaquero o contra Pitbull? ¿Cepeda está listo para estos rivales tan complicados?